todas, bienvenidos a un nuevo ASMR de vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne, traducido por Vicente Guinegra en la página Wikishows y transcrito por It's Okay o algo así. Capítulo cuarto. A las 7:25, Phileas Fogg, después de haber ganado unas 20 guineas al bridge, se despidió de sus honorables colegas y abandonó el Reform Club. A las 7:50 abría la puerta de su casa y entraba. Picaporte, que había empezado a estudiar concienzudamente su programa, quedó sorprendido al ver a Mr. Fogg, culpable de inexactitud acudir a tan inusitada hora, pues según la nota el inquilino de Savile Row no debía de volver sino a medianoche. Phileas Fogg había subido primero a su cuarto y luego llamó. Picaporte no respondió porque no creyó que pudiera llamarlo. No era la hora. Picaporte, repuso Mr. Fogg sin gritar más que antes. Picaporte apareció. Es la segunda vez que os llamo, dijo el señor Fogg. Pero no son las 12, respondió Picaporte, sacando el reloj. Lo sé, y no os reconvengo. Partimos dentro de 10 minutos para Tours y Calais. Al rostro redondo del francés asomó una especie de mueca. Era evidente que había oído mal. ¿El señor va a viajar?, preguntó. Sí, respondió Phileas Fogg. Vamos a dar la vuelta al mundo. Picaporte, con los ojos excesivamente abiertos, los párpados y las cejas en alto, los brazos caídos, el cuerpo abatido, ofrecía entonces todos los síntomas del asombro llevado hasta el estupor. La vuelta al mundo, dijo entre dientes. En 80 días, respondió Phileas Fogg. No tenemos un momento que perder. ¿Y el equipaje?, dijo Picaporte, moviendo sin saber lo que hacía la cabeza de derecha a izquierda y viceversa. No hay equipaje, solo un saco de noche. Dentro 2 camisas de lana, 2 pares de medias y lo mismo para vos. Ya compraremos en el camino. Bajaréis mi machintosh y mi manta de viaje. Llevad buen calzado, por lo demás andaremos poco o nada. Vamos. Picaporte hubiera querido responder, pero no pudo. Salió del cuarto de Mr. Fogg, subió al suyo, cayó sobre una silla y, empleando una frase vulgar de su país, dijo para sí: esto sí que es. Yo quería estar tranquilo. Y maquinalmente hizo sus preparativos de viaje. La vuelta al mundo en 80 días estaba su amo loco. No es broma. Si iba a Tours, bien, a Calais conforme. En suma, esto no podía contrariar al buen muchacho, pero no había pisado el suelo de su patria en 5 años. Quizás se llegaría hasta París y ciertamente que volvería a ver con gusto la gran capital, porque gentleman tan economizador de sus pasos se detendría allí. Sí, indudablemente, pero no era menos cierto que partía que se movía ese gentleman tan casero hasta entonces. A las 8 Picaporte había preparado el modesto saco que contenía su ropa y la de su amo, y después, perturbado todavía de espíritu, salió del cuarto, cerró cuidadosamente la puerta y se reunió con Mr. Fogg. Mr. Fogg ya estaba listo. Llevaba debajo del brazo Bradshaw, Continental Railway, Steam Transit and General Guide, que debía suministrar todas las indicaciones necesarias para el viaje. Tomó el saco de las manos de Picaporte, lo abrió y deslizó en él un paquete de esos hermosos billetes de banco que corren en todos los países. ¿No habéis olvidado nada?, preguntó. Nada, señor. Bueno, tomad este saco.
Mr. Fogg entregó el saco a Picaporte y cuidadlo, añadió, hay dentro 20.000 libras. Por poco se escapó el saco de las manos de Picaporte, como si las 20.000 libras hubieran sido oro y pesado considerablemente. El amo y el criado bajaron entonces y la puerta de la calle se cerró con doble vuelta. A la extremidad de Savile Road había un punto de coches. Phileas Fogg y su criado montaron en un cab que se dirigía rápidamente a la estación de Charing Cross, donde termina uno de los ramales del ferrocarril del sureste. A las 8:20 el cab se detuvo ante la verja de la estación. Picaporte se apeó, su amo le siguió y pagó al cochero. En aquel momento, una pobre mendiga con un niño en la mano, con los pies descalzos en el lodo y cubierta de un sombrero desvencijado, del cual colgaba una pluma lamentable, y con un chal hecho jirones sobre sus andrajos, se acercó a Mr. Fogg y le pidió limosna. Mr. Fogg sacó del bolsillo las 20 guineas que acababa de ganar del fuego y dándoselas a la mendiga le dijo: «Tomad, buena mujer, me alegro haberos encontrado», y pasó de largo. Picaporte tuvo como una sensación de humedad alrededor de sus pupilas. Su amo acababa de dar un paso dentro de su corazón. Mr. Fogg y él entraron en la gran sala de la estación. Allí Phileas Fogg dio a Picaporte la orden de tomar 2 billetes de primera clase para París, y después, al volverse, se encontró con sus 5 amigos del Reform Club. «Señores, me voy, y como he de visar mi pasaporte en diferentes puntos, eso os servirá para comprobar mi itinerario». «Oh, Mr. Fogg», respondió cortésmente Gualterio Ralph, «es inútil, nos bastará vuestro honor de caballero». «Más vale así», dijo Mr. Fogg. «No olvidéis que debéis estar de vuelta», observó Andrés Stuart. «Dentro de 80 días», respondió Mr. Fogg, «el sábado 21 de diciembre de 1872 a las 8:45 de la noche. Hasta la vista, señores». A las 8:40 Phileas Fogg y su criado tomaron asiento en el mismo compartimento. A las 8:45 resonó un silbido. El tren se puso en marcha. La noche estaba oscura, caía una lluvia menuda. Phileas Fogg, arrellanado en un rincón, no hablaba. Picaporte, atolondrado todavía, oprimía maquinalmente sobre sí el saco de los billetes de banco. Pero el tren no había pasado aún de Sydenham cuando Picaporte dio un verdadero grito de desesperación. «¿Qué es eso?», preguntó Mr. Fogg. «Que en mi precipitación, en mi turbación, he olvidado que apagar el gas de mi cuarto». «Pues bien, muchacho», respondió fríamente Mr. Fogg, «seguirá por cuenta vuestra». Bueno, que se acabó este capítulo. Pasamos al capítulo 5. Son muy cortitos los capítulos aquí. Phileas Fogg, al dejar Londres, no sospechaba sin duda el ruido grande que su partida iba a provocar. La noticia de la apuesta se extendió primero en el Reform Club y produjo una verdadera emoción entre los miembros de aquel respetable círculo. Luego del club, la emoción pasó a los periódicos por la vía de los reporteros y de los periódicos al público de Londres y de todo el Reino Unido. Esta cuestión de la vuelta al mundo se comentó, se discutió, se examinó con la misma pasión y el mismo ardor que si se hubiese tratado de otro negocio del
se hicieron partidarios de Phileas Fogg. Otros, que pronto formaron una considerable mayoría, se pronunciaron en contra suya. Realizar esta vuelta al mundo de otra suerte que en teoría o sobre el papel, en este mínimo de tiempo, con los actuales medios de comunicación, era no solamente imposible, era insensato. El Times, el Standard, el Evening Star, el Morning Chronicle y 20 periódicos más de los de mayor circulación se declararon contra el señor Fogg. Únicamente el Daily Telegraph lo defendió hasta cierto punto. Phileas Fogg fue tratado como maniático y loco, y a sus colegas del Reform Club se les criticó por haber aceptado esta apuesta que acusaba debilidad de las facultades mentales de su autor. Se publicaron acerca del asunto varios artículos extremadamente apasionados pero lógicos. Todo el mundo sabe el interés que se dispensa en Inglaterra todo lo que hace relación con la geografía. Así es que no había lector cualquiera que fuese la clase a que perteneciese que no devorase las columnas consagradas al caso de Phileas Fogg. Durante los primeros días algunos ánimos atrevidos, las mujeres principalmente, se decidieron por él, sobre todo cuando el Illustrated London News publicó su retrato, tomado de una fotografía depositada en los archivos del Reform Club. Ciertos gentlemen se atrevían a decir, ¿y por qué no había de suceder? Cosa más extraordinaria se han visto. Estos solían ser los lectores del Daily Telegraph, pero pronto se advirtió que hasta este mismo periódico empezaba a enfriarse. En efecto, un largo artículo publicado el 7 de octubre en el Boletín de la Sociedad de Geografía trató la cuestión desde todos los aspectos y demostró claramente la locura de la empresa. Según este artículo, el viajero lo tenía todo en contra suya, obstáculos humanos, obstáculos naturales. Para que pudiese tener éxito el proyecto era necesario emitir una concordancia maravillosa en las horas de llegada y salida, concordancia que no existía ni podía existir. En Europa, donde las distancias son relativamente cortas, se puede en rigor contar con que los trenes llegarán a hora fija, pero cuando tardan 3 días en atravesar la India y 7 en cruzar los Estados Unidos, podían fundarse sobre su exactitud los elementos de semejante problema. Y los contratiempos de máquinas, los descarrilamientos, los choques, los temporales, la acumulación de nieve. No parecía presentarse todo contra Phileas Fogg. ¿Acaso en los vapores no podría encontrarse durante el invierno expuestos a los vientos o las brumas? Es quizás cosa extraña que los más rápidos andadores de las líneas transoceánicas experimenten retrasos de 2 y 3 días. Y bastaba con un solo retraso, con uno solo, para que la cadena de las comunicaciones sufriese una ruptura irreparable. Si Phileas Fogg faltaba, aunque tan solo fuese por algunas horas a la salida de algún vapor, se vería obligado a esperar el siguiente, y por este solo motivo su viaje se vería irrevocablemente comprometido. Este artículo tuvo mucha boga. Casi todos los periódicos lo reprodujeron y las acciones de Phileas Fogg bajaron considerablemente. Durante los primeros días que siguieron a la partida del gentleman
se habían empeñado importantes sumas sobre la aleatoria de su empresa. Sabido es que el mundo de los apostadores de Inglaterra es un mundo más inteligente y más elevado que el de los jugadores. Apostar es el temperamento inglés. Por eso, no tan solo fueron los individuos del Reform Club quienes establecieron apuestas considerables en pro o en contra de Phileas Fogg, sino que también entró en ellas la masa del público. Phileas Fogg tuvo inscrito como los caballos de carreras en una especie de studbook. Quedó convertido en valor de bolsa y se cotizó en la plaza de Londres. Se pedía y se ofrecía el Phileas Fogg en firme o a plazo, y se hacían enormes negocios. Pero 5 días después de su salida, el artículo del Boletín de la Sociedad de Geografía hizo crecer las ofertas. El Phileas Fogg bajó y dejó y llegó a ser ofrecido en paquetes, tomado primero a 5, luego a 10, ya no se tomó luego, sino uno por 20, por 50 y aún por 100. Solo conservó un partidario, el viejo paralítico Lord Albemarle, el honorable gentleman clavado en su butaca hubiera dado su fortuna por poder hacer el mismo viaje aunque fuera de 10 años, y apostó 4.000 libras a favor de Phileas Fogg. Y cuando al propio tiempo le mostraban lo necio y lo inútil del proyecto, se limitaba a responder: si la cosa es factible, bueno será que sea inglés quien primero lo haga. Entretanto, los partidarios de Phileas Fogg se iban reduciendo en número. Todo el mundo, y no sin razón, se volvía contra él. Ya no lo tomaban sino a 1 por 150 y a 1 por 200, cuando 7 días después de su marcha un accidente completamente inesperado hizo que ya no se quisiera a ningún precio. En efecto, durante aquel día a las 9 de la noche, el director de la Policía Metropolitana había recibido un despacho telegráfico así concebido: Suez a Londres. Rowan, director Policía, Administración Central, Scotland Yard. Sigo al ladrón del banco, Phileas Fogg. Enviad sin tardanza mandato de prisión a Bombay, India inglesa. Fix, detective. El efecto de este despacho fue inmediato. El honorable gentleman desapareció para dejar sitio al ladrón de billetes de banco. Su fotografía, depositada en un Reform Club con las de sus colegas, fue examinada, reproducida rasgo por rasgo al hombre cuyas señas habían sido determinadas en el expediente de investigación. Todos recordaron lo que tenía de misteriosa la existencia de Phileas Fogg, su aislamiento, su partida repentina, y pareció evidente que este personaje, pretextando un viaje alrededor del mundo y apoyándose en una apuesta insensata, no tenía otro objeto que hacer perder la pista a los agentes de la policía inglesa. Bueno, amigos, lo dejamos aquí. Son 2 capítulos, cuarto y quinto, de Vuelta al Mundo en 80 días de Julia Verne, en Wikisort, traducido por Vicente Guimerá y transcrito por Zoe, de dominio público. Muchas gracias por estar ahí. Besitos, cuídense mucho y hasta la próxima.